Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar sobre polígonos semejantes. Los temas a tratar son polígonos semejantes y algunos ejemplos de polígonos semejantes. Con respecto a los polígonos semejantes, podemos decir que dos figuras son semejantes si sus segmentos correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. ¿A qué hace referencia a esto? Hace referencia a que los segmentos, o sea, los lados que forman el polígono, deben ser necesariamente proporcionales, no iguales en tamaño, pero sí proporcionales, ¿vale? Y con respecto a los ángulos correspondientes sí deben ser congruentes. Recuerden que congruencia significa igualdad, tanto en tamaño como en amplitud. En este caso, los ángulos correspondientes deben ser iguales. Con respecto a la definición anterior, podemos ver dos figuras, en este caso esta figura y esta figura, y podemos determinar si estas figuras son o no son semejantes. Este es un polígono que está formado por 1, 2, 3, 4 lados, y este es otro polígono que está formado por 1, 2, 3, 4. Ambos son cuadriláteros, ¿vale? En este caso podemos determinar que son figuras semejantes, ¿cierto? Son semejantes porque tienen la misma forma pero distinto tamaño. En este caso podemos determinar que esta amplitud de este lado es proporcional a la amplitud de este lado. De hecho, la proporción que se maneja es de 10 a 5. O sea, 10 dividido 5, que es 2, o en su defecto 5 dividido 10, que es un medio. Entonces, estas dos medidas son proporcionales y los ángulos que se forman aquí, por ejemplo, este ángulo A, va a ser igual o congruente a este ángulo E. Van a tener la misma amplitud. Por eso son polígonos semejantes. Con respecto a los puntos y lados y ángulos que se corresponden entre figuras semejantes, se dice que son homólogos. Esto significa que si tengo dos figuras semejantes, los lados opuestos entre sí deben ser proporcionales y los ángulos opuestos entre sí deben ser congruentes. En este caso podemos ver dos figuras que son congruentes, estos dos triángulos, y digamos que son diferentes en tamaño, ¿sí? Son semejantes y los ángulos son congruentes. Esta amplitud que tiene este ángulo C es la misma amplitud que tiene este ángulo C'. Esta amplitud que tiene este ángulo B es igual a la amplitud que tiene este ángulo B', y la amplitud que tiene el ángulo A también es igual a la amplitud que tiene el ángulo A', ¿sí? Los ángulos son congruentes, o sea, tienen la misma amplitud. Y estos lados que se forman aquí, que son homólogos, este es B y este es B', ¿sí? Se llaman de la misma forma, pero con un B' para identificar que son semejantes, ¿sí? En este caso, tienen la misma forma, pero su tamaño es diferente. Por lo tanto, se dice que estas dos figuras, o estos dos triángulos que son polígonos, son semejantes. Debemos tener en cuenta que todas las figuras congruentes son semejantes, ¿sí? Claro, al ser iguales son semejantes, pero no todas las figuras semejantes son congruentes. Recuerden que la semejanza hace referencia a que las figuras tienen la misma forma pero distinto tamaño, ¿sí? La congruencia indica que tienen la misma forma y exactamente el mismo tamaño, y lo único que las diferencia son su posición. Están en posiciones diferentes, pero tienen la misma forma y el mismo tamaño. Con respecto a eso podemos determinar un ejemplo y podemos decir que las figuras que se van a mostrar en la siguiente imagen son semejantes. Es decir, que estas figuras que vamos a mostrar nosotros a continuación, que ya las habíamos mostrado en el ejemplo anterior, A, B, C, D, va a ser semejante a E, F, G, porque los lados son proporcionales y los ángulos son congruentes necesariamente, ¿vale? En este caso podemos decir que la medida o el ángulo CBE es igual al ángulo GFE, o sea, el ángulo este CBA, o sea, este ángulo de aquí, es igual al ángulo GFE, o sea, este ángulo de aquí. Pocas palabras, quiere decir que estos ángulos van a ser iguales. Este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá, y este ángulo de aquí
el ángulo A va a ser igual a este ángulo B que está acá. Los lados son proporcionales. ¿Eso qué significa? Que todos cumplen con la misma proporción. Si yo divido este valor, que vale 10, lo divido entre 5, el valor va a ser 2. Si yo tuviese la medida de aquí hasta aquí, que fuese, no sé, por ejemplo 3, 6 diré, 6, y este fuese 3, entonces 6 dividido 3 me daría 2. Si esta medida de aquí fuese 4, esta medida tendría que ser 2 para que la proporción se cumpliera. 4 dividido 2 me diera otra vez 2. Y si este fuese un 8, también este sería un 4, para que 8 dividido 4 me diera 2 y la proporción se cumpliera. Entonces la razón de semejanza en ese caso sería 2, porque la división entre cada uno de los lados que son homólogos siempre me va a dar 2. Espero que hayan entendido muy bien los conceptos. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.